hay una doctrina importantísima que es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios sabe lo que va a pasar desde antes de la fundación del mundo. Dios es omnisciente. Dios sabe qué va a pasar mañana. Dios sabía que Adán y Eva iban a caer. Dios sabía que en los tiempos de Noé la perversión iba a ser tan terrible que él tenía que enviar un juicio. Dios no ignora la historia. Dios no ignora el futuro. Dios ya sabe perfectamente todo lo que va a pasar. Entonces, si Dios da un anuncio de una profecía, Él no cambia el curso de la historia. Las partes donde hay un aparente cambio de planes, eso ya estaba previsto por Dios. Es obvio que eso ya está previsto por Dios. Si no, Dios dejaría de ser Dios si Dios no supiera el futuro, si Él es omnisciente. Nosotros lo que tenemos que entender es que esos son, y aquí voy a entrar un poco más en términos técnicos, es un antropomorfismo donde se le dan a Dios características de hombre para poder entender determinadas circunstancias. Pero esas personas que escribieron de esa manera no tenían toda la información que nos aporta la escritura completa. La escritura completa nos muestra que Dios es omnisciente, omnipotente, que no cambia, que es inmutable. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que articular todo nuestro pensamiento y no de un solo versículo hacer un fundamento doctrinal. Además, yo creo que, bueno, acá hay, en Santiago 1:17 está clara, ¿no? La inmutabilidad de Dios. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Perfecto. No podemos de ninguna manera decir que Dios cambia de planes, ni que Dios tiene un plan B. Eso es totalmente contrario a la Escritura. Si a lo largo del desarrollo de la Biblia y de determinados testimonios los hombres vieron cambios de planes, nosotros tenemos que siempre mirarlo a la luz de las grandes conclusiones apostólicas, siempre. Porque David no tenía la información que tenía Pablo. David no tenía la información que tenía Pedro. Moisés no tenía la información que tenía David. La información fue creciendo. Eso se llama la revelación progresiva. Entonces cada uno escribía de acuerdo a la teología que tenía en ese tiempo de la historia. Y la teología que tenía en ese tiempo de la historia era incompleta. Moisés tenía una teología incompleta. Por eso la teología bíblica se ocupa en la mente de cada autor. No se ocupa en las verdades terminadas, sino en la teología que cada uno tenía. Era muy diferente la teología de Moisés a la teología de David, a la teología de Pablo. La teología de Pablo llega a una plenitud. La teología de Moisés estaba incompleta. La teología de David estaba incompleta. Por eso nosotros tenemos que siempre interpretar toda la Biblia a la luz del Nuevo Testamento. Entonces ellos escribían según su teología, no estaban escribiendo mentiras, estaban escribiendo verdades, pero de acuerdo a su entendimiento. Porque Dios no forzó la personalidad o la voluntad de las personas cuando ellas estaban escribiendo las Escrituras, sino que Dios fluyó a través de sus personalidades, pero en ese fluir Dios iba dando la información, como dije hace un momento, de manera progresiva. Es porque Dios, a través del curso natural de la historia, un curso natural, Él llevó a cabo sus planes, Él llevó a cabo sus propósitos. Es una alineación entre el curso natural de la historia con su voluntad perfecta, con la predestinación. Claro, además tampoco es que, ¿no es cierto?, estaban poseídos y estaban como robots o marionetas. Cada cual tiene, ¿no?, se puede leer su estilo a la hora de escribir, ¿no es cierto? Hablan también muchas veces de sus experiencias personales, pero sí, todo al fin y al cabo es palabra de Dios, ¿no? Inspirada, como dice la palabra que el Espíritu Santo inspiró a los hombres. Inspiró. Para que, bueno, escribieran. Exactamente. Todo lo que la Biblia habla es inerrante. Sin embargo, tenemos que articularlo bajo la teología de Jesús y de los apóstoles, ¿no? Tenemos que articularlo.